Seguimos con Brújula Internacional. Sí, como Yael Marciano, que entrevistamos desde Nueva York, Leonor Aspuro también es alumna en la Universidad Católica y está haciendo posgrado en Relaciones Internacionales. La primera pregunta para Leonor Aspuro es, el 11 de septiembre, ¿qué significó y su vinculación con el terrorismo, sobre todo islámico? Bueno, el 11 de septiembre, tal y como se comentaba anteriormente, representó un hito representativo del impacto que pueden tener los actos terroristas a nivel mundial y además el nivel de terror que pueden generar en una población. El 11 de septiembre es algo que ocurrió ya hace bastante tiempo, pero aún resuena en la memoria no solamente de los norteamericanos, sino también de todo nuestro continente, incluso países europeos que se sintieron muy afligidos. Recuérdense que el ataque a las Torres Gemelas era un lugar donde habían nacionales de cualquier cantidad de países que estaban dentro de las torres al momento del ataque. O sea, fue un ataque que afectó a toda la comunidad internacional y tuvo un impacto gigantesco, donde se reconoció por primera vez la real amenaza que representan estos movimientos terroristas extremos en cualquier parte del mundo y la facilidad que tienen en este mundo globalizado de poder acceder a otros países y cometer actos terroristas que puedan atentar en contra de la vida, la seguridad y la paz en prácticamente cualquier lugar del mundo. Hubo un cambio de dirección en cuanto a Bin Laden, precisamente, que fue el que comandó los actos terroristas, y lo que hoy es Abu Bakr, que es el nuevo líder del califato, ya no es desde Afganistán, sino de Siria e Irak, donde está el petróleo también. Esto complica más la situación. Sí, claro, porque cuando estamos hablando del caso de Osama Bin Laden, estamos hablando de Al-Qaeda, que era un grupo terrorista diferente, cuya célula principal estaba en Afganistán. El Estado Islámico es un grupo derivado, es decir, varios de sus miembros fueron miembros de Al-Qaeda, incluso tienen afiliaciones con ciertos sectores de Al-Qaeda, pero tienen una tendencia radical mucho más definida, están mejor estructurados, además de que ellos tienen células en cualquier cantidad de países alrededor del mundo y han utilizado las redes sociales y los medios de comunicación cibernéticos para poder expandir sus capacidades de, vamos a decir, de crecimiento de la organización, de buscar nuevos miembros, de afiliación, y han tenido un efecto realmente preocupante, pues obviamente al tener ellos representantes en todos estos países, particularmente en Europa, les facilita mucho cometer atentados terroristas en comparación con las limitaciones que tenía Al-Qaeda por una cuestión geográfica y política. El caso de lo que ocurrió ahora en Barcelona, en la situación del lobo solitario, cambia un poco la estrategia del califato, ¿no? Sí, ahora el califato se enfoca en manejar todas las comunicaciones principalmente por redes sociales, entonces tú puedes tener una persona que es miembro de la organización que nunca ha tenido real contacto físico y directo con otro miembro y que tú simplemente le vas mandando instrucciones y órdenes por las redes hasta el punto en que esta persona pueda actuar de forma completamente individual o con un grupo muy pequeño de personas y cometer atentados que afectan en gran medida la seguridad de zonas muy, turísticas de alta densidad. Porque ese es el punto principal. La forma de hacer que un atentado terrorista tenga un mayor impacto es hacerlo en lugares de alta densidad turística, porque cualquier atentado, por pequeño que sea, va a tener un impacto no solamente en cuanto a mortalidad, sino en cuanto a atención mediática muy grande. ¿Cuáles son las notas características del acto terrorista? Bueno, el acto terrorista, en primer lugar, se busca que sea, como comentaba, en un sitio donde tenga un gran impacto visual y mediático. Entonces, eso fundamentalmente. Eso es fundamental, no sirve de nada. 9 de la mañana, Nueva York, 10 de la mañana, cometer España. un atentado terrorista a las 3 de la mañana en un sitio Sí, no solitario. residencial o solitario, porque no tiene el impacto, ni tampoco en países, vamos a decir, donde este tipo de atentados son algo más común, como Pakistán. Prácticamente una vez a la semana o cada 15 días hay un atentado en Pakistán, pero no tiene el mismo impacto mediático que un atentado ya en el continente europeo, como podría ocurrir también en el continente americano, porque ya se nota esa expansión de esos movimientos terroristas y de su alcance. Además, estos atentados son sistemáticos, son organizados y se busca que vayan en una especie de orden de increyendo. O sea, ellos buscan crear un atentado pequeño, después organizar algo cada vez más grande para poder mantener la misma atención mediática. Porque si ellos se concentran en solo pequeños atentados en el mismo sitio, llega un punto en que la noticia deja de tener el impacto mediático que ellos esperan. Por eso es que los atentados cada vez se están viendo más complejos en cuanto a su organización. A pesar de que lo están organizando pocos individuos o grupos pequeños, la cantidad de fallecidos tiende a ser mayor, tiende a ser en sitios nuevos donde no había habido atentados anteriormente. Todo eso con miras a mantener el enfoque y la atención mediática. Hoy veíamos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya es otro tipo de situaciones de terrorismo, pero más vinculado al tema nuclear y entre los estados
toma en serio el tema de Corea del Norte. ¿Qué opinas? Bueno, obviamente hay que tomar en serio el tema de Corea del Norte. Independientemente de que Corea del Norte todavía no haya directamente cometido algún tipo de acto o utilizado este armamento nuclear que tanto está ensayando o está preparando, la amenaza potencial de que eso ocurra es tan grave que es preferible tomar acciones ahora, antes de que eso ocurra y no simplemente atender a las consecuencias, que creo que esa es la postura que está tomando la comunidad internacional. Porque cualquier tipo de ataque nuclear, sea en Corea del Sur, en Japón o en cualquiera de los demás países cercanos a Corea del Norte, que se sienten muy directamente amenazados por Corea del Norte, sería devastador para toda la comunidad internacional. Ahora hay tratados que prohíben los ensayos nucleares precisamente para no perfeccionar armas o misiles. Y en este caso ha habido misiles y armas también, que es la famosa bomba termonuclear, ¿no? No, claro, pero el tema de los tratados internacionales de armamento nuclear es muy complejo porque hay muchos países que no han firmado esos tratados, particularmente porque se quieren reservar el derecho de primero poseer el armamento y en segundo lugar mantener la posibilidad de vamos a decir, evaluar este armamento con ensayos. Claro está, el caso de Corea del Norte es muy particular porque es un país que está principalmente aislado, es decir, él no participa en la mayoría de los tratados internacionales y a veces incluso llega a acuerdos y los firma, pero los incumple constantemente, lo que refleja esa, vamos a decir, debilidad que tiene la comunidad internacional en cuanto a su capacidad de tomar medidas cuando un país se aísla o toma esta postura de simplemente desconocer completamente la estructura internacional. Ocurre lo que está ocurriendo con Corea del Norte. Se aísla económicamente, se aísla políticamente, pero todavía permanece como una amenaza por esa incapacidad parcial que tienen las Naciones Unidas de poder actuar en estos escenarios tan complejos. Bueno, doctora Purva, vamos a un corte, pero vemos más adelante con otros temas, como es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que hoy aceleran con la primera ministra y otras informaciones internacionales. Ya regresamos. Precisamente con Leonor Aspura conversamos el tema de Corea del Norte y una de las cuestiones preocupantes es lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, ¿te recuerdas? Sí, claro, cómo no. Los dos, vamos a decir, ataques nucleares, bueno, los dos únicos y más representativos ataques militares en la historia de la humanidad, la razón por la cual se dio fin a la Segunda Guerra Mundial, pero a un costo bastante alto. Que no era necesaria esa bomba. Eso dicen... Ya Japón estaba rendido, ¿no? Sí, eso es una de las grandes, vamos a decir, críticas a la posición de Estados Unidos en cuanto a utilizar el armamento nuclear para detener la guerra, aunque el argumento que planteaba en ese momento Estados Unidos era que si la guerra continuaba, a pesar de la rendición de Japón, iban a haber más muertes mediante la propia guerra de lo que hubo con el ataque nuclear. Más sin embargo, o la gran mayoría de las personas que fallecieron en consecuencia de esos ataques eran civiles completamente inocentes que no estaban participando directamente en el conflicto. Ahora, en el caso de Corea del Norte, ¿cuáles son los intereses de cada potencia? Porque tampoco es tan humanitario que haya que condenar a Corea del Norte. Hay intereses políticos de Estados Unidos, de Rusia. China tiene intereses ahí estratégicos. ¿Cómo ves ese cuadro geopolítico de la bomba? Siempre los cuadros geopolíticos son muy complejos cuando se trata de conflictos internacionales, porque siempre hay intereses de por medio. Es decir, evidentemente hay alianzas internacionales entre determinados países que refuerzan posturas frente a otros países. Por ejemplo, Corea del Sur tiene una alianza muy fuerte con Estados Unidos y Japón también, razón por la cual Estados Unidos tiene una postura muy fuerte en contra de Corea del Norte. Por su parte, China tiene una posición un poco menos fuerte porque parte importante de su comercio es con Corea del Norte. Ellos no solamente reciben importaciones de Corea del Norte, sino que ellos exportan muchísimos productos a Corea del Norte. Entonces tienen un interés económico y también un interés político vinculado al país. Algunos plantean la posibilidad de la paz unificando la península, como Alemania comunista y capitalista que se unieron, pero pareciera que China no quiere esa alianza o esa unión, ni los Estados Unidos, porque es crear un poder más, ni Rusia tampoco. Sí, bueno, es complejo la idea de unir Corea, no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino también desde el punto de vista sociocultural. Tenemos dos países que han estado divididos por una gran cantidad de años y que además se encuentran como en una diferencia social y cultural muy marcada.
una persona que visite Corea del Norte y visita Corea del Sur se va a dar cuenta de que son países completamente distintos. Tú tienes una Corea del Sur abierto a la globalización, es uno de los mayores productores de electrónicos en el mundo, un país líder en cualquier cantidad de productos de principal comercio, tiene el mejor sistema educativo del mundo y el más tecnológico. Y por su parte tienes Corea del Norte, que es un país que parece que se hubiese quedado congelado en el tiempo, un país que refleja la década de los años 50 o 60. Aunque parecen felices y contentos con su gobierno, ¿hasta dónde se puede dejar que un país tenga su autonomía? Es complicado porque puede ser que las personas se sientan alegres con lo que tienen, pero en gran medida es porque desconocen lo que podrían tener. La falta de comunicación que existe dentro de Corea del Norte con el exterior impide que las personas vean el mundo de afuera y sepan todo lo que ofrece el mundo de afuera. Ellos son felices con lo que tienen porque es lo que conocen. Pero al conocer otras cosas, generalmente las personas se sienten más atraídas a esas nuevas cosas. A veces existe rechazo, a veces existe una cierta atracción, pero el hecho de que el gobierno les prohíba conocer todo lo que hay fuera de Corea del Norte a sus ciudadanos es probablemente la principal crítica a nivel, vamos a decir, ético o moral con la forma en la que la estructura de gobierno funciona. En el último minuto, un comentario corto sobre la salida de Gran Bretaña del Brexit para terminar. Bueno, ahorita el Parlamento británico acaba de declarar referente al tema del Brexit que ellos quieren seguir con una salida y que sea una salida de cierta forma brusca, o sea, rápida. Justamente porque se ha retrasado muchísimo el tema de llevar a cabo el Brexit desde el momento en que se aprobó el referéndum. Por el tema de si sí, si no, ya llegó un punto en el que se decidió que sí, vamos a proceder con esta... Bueno, muchísimas gracias a la doctora Eleonora Spurba. Ella es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, pero con especialización en Derecho y Relaciones Internacionales. Vamos al corte y seguimos con la última parte de Brújula Internacional.